Hola nuevamente, aquí para seguir estudiando lo que es la palabra de Dios. Y en el contexto en el que nos encontramos, que hay un- una inestabilidad social, política a nivel mundial, a veces tenemos que ir, no a veces, sino que tenemos que ir a la palabra de Dios para poder encontrar respuesta a muchas cosas que el mundo especula. Y es por eso que hoy vamos a estudiar lo que es la abominación desoladora en el contexto de cómo Babilonia, la Babilonia espiritual, la ideología de Babilonia va a instalar lo que es la abominación desoladora en el tiempo del fin. Para eso entonces vamos a irnos a la historia y a entender cómo fue en la primera ocasión en que se dio la abominación desoladora. Es ahí donde vamos a entender esto a la luz de la palabra de Dios. Y para eso entonces vamos a ir a datos históricos más lo que dice la Biblia. Les voy a pedir que tengamos una oración corta. Padre, nos disponemos a estudiar su palabra y queremos hacerlo guiados por usted a través de su Espíritu Santo. Por eso le pedimos de su dirección y lo que aprendamos podamos bajo su dirección ponerlo en práctica y esperar su pronto regreso a esta tierra. En el nombre de Jesús, amén. La Biblia hace una descripción de la abominación desoladora y lo encontramos en Mateo 24. Fíjense que dice el versículo 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Es interesante cuándo es que va a venir el fin. Versículo 15, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Vean que aquí está hablando que se va a instalar la abominación desoladora en el lugar santo. Está hablando del santuario, de un santuario que tenía dos compartimientos, el lugar santísimo y el lugar santo. Entonces, cuando se instale la abominación desoladora en el lugar santo, entonces, ¿qué iba a pasar? Versículo 16. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Cuando se instale la abominación desoladora, debían de huir. Entonces necesitamos entender qué es la abominación desoladora y quién lleva a cabo esa abominación. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Pero miren el versículo 19. Mas hay de las que estén encintas, de las que críen en aquellos días. Y miren el versículo 20. Orad, pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Versículo 21, porque habrá entonces gran tribulación cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Entonces aquí hace una descripción Jesús acerca de esta abominación desoladora. Necesitamos entenderla, necesitamos ver qué es la abominación desoladora, necesitamos entender quién lleva a cabo esta abominación desoladora y en qué momento se ha dado esta abominación desoladora. Cuando nosotros vamos al relato que Jesús hace, Jesús describe esto y que cuando se diera la abominación desoladora deberían de huir aquellos que estuvieran presentes. Es cuando vean esta abominación desoladora. Si entendemos que cómo fue la abominación desoladora en el tiempo de los discípulos, entonces vamos a poder entender cuándo se va a volver a cumplir esta abominación en el tiempo del fin. Vamos a Mateo 24:2 y miren lo que dice. Jesús respondió, o respondiendo él, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Cuando Jesús está diciendo esto, está dando una descripción a los discípulos o está respondiendo a los discípulos porque los israelitas se sentían orgullosos de Jerusalén, especialmente del templo, porque era una maravilla, una belleza. Entonces Jesús les dice que va a haber una destrucción total. En los versículos de Mateo 24 también habla de que iba a haber hambres.
terremotos y guerra, y eso se iba a traducir en una inestabilidad social. Cuando uno lee, habrán rumores de guerra, guerra, nación contra nación, habrán pestes, habrán hambres. Entonces, eso está queriendo decir Jesús que se avecina una destrucción total. En la historia, en Mateo 24:15, dice, miren cómo Mateo, en el Evangelio de Mateo, se describe la abominación desoladora. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda, Mateo me está diciendo que la destrucción se iba a dar a través de la abominación desoladora. Pero Lucas, cuando uno va a Lucas 21:20, hablando siempre del mismo evento de la destrucción de Jerusalén y del fin del tiempo, miren lo que dice: pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces, Lucas habla de que cuando vieran a Jerusalén rodeada de ejércitos, entonces, ¿qué había llegado? Había llegado la destrucción. Entonces, al ver cómo lo describe Lucas, Lucas habla de un sitio que rodea Jerusalén. Entonces, cuando se da eso, pero Mateo dice que cuando llegue la abominación desoladora, ha llegado el fin. Entonces, hay dos cosas. Lucas dice que cuando lleguen los ejércitos y rodeen Jerusalén, ha llegado la destrucción. Pero Mateo me dice que cuando llegue la abominación desoladora, entonces también ha llegado la destrucción. Entonces, cada uno lo enfoca o lo describe de diferente manera, pero el objetivo es el mismo, la destrucción. Ahora, Mateo 24 se refiere a dos eventos, a la destrucción de Jerusalén y al tiempo del fin. Entonces, como que se conjugan esos dos eventos, o en algún momento se está hablando de la destrucción de Jerusalén y en algún momento se está hablando del tiempo del fin. Es ahí lo importante de poder entender esto. Ahora, si nos vamos a la historia, ¿cuándo es que se da el sitio? ¿Cuándo es que se rodean a Jerusalén? Que podríamos decir también sinónimo de la abominación desoladora. El primer cumplimiento de esto, miren, en la época de los discípulos fue cuando los ejércitos romanos, porque era Roma la que gobernaba, sitió o rodeó a Jerusalén. Eso, el primer sitio se da en el año 66 después de Cristo. Fue rodeada por ejércitos romanos. En esa ocasión eran dirigidos por Cestio Galo. Eso fue en el año 66. Pero de una forma inexplicable, el ejército romano se retira y deja de tener rodeada a Jerusalén. Era momento de huir. Oigan, qué interesante. Era momento de huir. Jesús se los dijo a los discípulos: cuando viereis la abominación desoladora, huyan. Lucas dice: cuando viereis rodeada a Jerusalén. ¿Cómo iban a huir si estaba rodeado? Milagrosamente, el ejército romano en la dirección de Cestio Galo se retira en el año 66. Era el momento de huir. Ahora, en el año 70 regresa el ejército romano, pero ahora dirigido por Tito, y es cuando se da la destrucción. Esto lo podemos encontrar en el internet, en Wikipedia está escrito, pero es interesante que hay varios sitios, en varias ocasiones se rodea Jerusalén. Gesio Floro, mejor dicho, procurador, gobernó y fue marcado por muchas cosas, entre ellas la avaricia, donde esa avaricia lo llevó a oprimir a los judíos. Se generó una guerra romana, se rebelaron, los judíos se rebelaron hacia esa gobernanza que tenía Gesio Floro. Se formó un grupo de rebeldes llamado los celotes y se alzó en armas contra los romanos. Eso se da en el primer sitio de Jerusalén. En Galilea y en Judea se rebelaron. Ahí fue donde inició esa rebelión. Gesio pidió ayuda al gobernador de Siria, que en ese entonces era Cestio Galo. Entonces, Gesio le pide ayuda a Cestio Galo para que
pueda controlar la rebelión que se está levantando en Galilea y en Judea. Cestio llegó con un ejército de 20,000 soldados, oigan, y cuando llega es cuando se da el sitio, lo que vimos en la presentación anterior o en la lámina anterior, en el año 66 después de Cristo. Ellos rodean, pero se retiraron y los judíos de esos 20,000, oigan, de esos 20,000 soldados romanos, los judíos mataron a 6,000 soldados de Cestio. Entonces pensaron los judíos que ellos eran más fuertes y que no podían ser sometidos por el ejército romano en el año 66. Dios, a través de la escritura, en una profecía les ha dicho: cuando viereis a Jerusalén rodeada, huyan. O cuando viereis, dice Mateo, la abominación desoladora, huyan. Entonces, ¿cómo iban a huir si estaban rodeados? Pero de una forma extraordinaria o milagrosa se retira. Los soldados romanos se retiran, los judíos atacan y matan 6,000 soldados, pensando que ellos eran más fuertes y que les tenían miedo, o que no podían ser sometidos por el ejército romano. Pero la providencia le dice a los cristianos que es el momento de huir, porque ha llegado la destrucción. Pero ¿cómo ha llegado la destrucción si ellos se han retirado? Es interesante. Entonces huyen todos los judíos cristianos que creen en lo que Jesús les ha dicho. Eso es importante, porque en el tiempo del fin, nuevamente la providencia, Dios va a hablar a aquellos que son hijos reales de Dios, les va a hablar qué es lo que tienen que hacer. Entonces, con la victoria de los judíos que matan 6,000 soldados romanos, se creyeron que no había peligro, que ellos tenían un ejército como para enfrentar al ejército romano. Nerón era el emperador. Cuando supo de esto, le llamó la atención y le preocupó. ¿Por qué? Porque tuvo miedo de que, así como estos se habían rebelado, se pudieran levantar en otros lugares la rebelión hacia los romanos. Entonces Nerón manda un general que se llamaba Vespasiano, pero ahora ya no eran 20,000 soldados, ahora eran 50,000 hombres que van con Vespasiano para sitiar Jerusalén y someterla. Pero es interesante, entonces, ahora Vespasiano va, es el segundo sitio. Vespasiano va, ataca Galilea, es el primer lugar que ataca. Vespasiano llega ahora en el año 68 después de Cristo, es el segundo sitio, que va y va a someter a Jerusalén. Y la rodeó a Jerusalén, Vespasiano, en el año 68, 2 años después de lo que había hecho Cestio Galo. Entonces, pero en ese año, en el año 68, Vespasiano ha rodeado Jerusalén, recibe la noticia de que el emperador se había suicidado, y entonces él se ve obligado a regresar a Roma. Entonces, eso es en el año 68. Vespasiano regresa a Roma, y como el emperador se ha suicidado, ahora Vespasiano se convierte en el nuevo emperador de Roma. Vespasiano ha regresado, se regresa, el segundo sitio. Entonces, en el año 69, Vespasiano nombra a su hijo, Tito, que vaya y someta a Jerusalén en ese entonces. Entonces, eso es en el año 69. Es ahí cuando, en el año 69, Tito recibe esa indicación. En el año 70, Tito regresa a Jerusalén. Sería el tercer sitio. Pero ahora ya no son 50,000 hombres, son 60,000 soldados que van, porque van a someter a Jerusalén. Y ahí es donde se da la destrucción. Mientras que rodean y utilizan una táctica, que van a rodear a Jerusalén y la van a someter, que nadie pueda salir y que empiecen a sufrir hambrunas. Eso llevó a un caos. Se desatan las enfermedades, una inestabilidad social dentro de Jerusalén, porque ellos no pueden salir. Entonces empiezan a faltar los alimentos. Los ricos acaparan su riqueza porque tienen el poder adquisitivo, y los pobres caen en la hambruna, y hay una inestabilidad del rico contra el pobre, un caos. Pero qué interesante, ya no hay ni un cristiano, todos han huido. Dios les ha dicho en su corazón, a través de su espíritu, que deben de huir. Ahí se cumple lo que es el espíritu de profecía. Ahora, hay un caos, hay enfermedad. Tito
Interesante, les da una oportunidad de rendirse, pero los judíos eran obstinados y no aceptan. Entonces Tito rodea Jerusalén y la empieza. El que huía moría y lo crucificaban. El que buscaba alimento fuera de Jerusalén lo agarraban, lo crucificaban y lo ponían como un trofeo de que eso les esperaba a todo aquel que saliera de Jerusalén. Así fue como se da la destrucción. En el tercer sitio, ya bajo la orden de Tito, con Vespasiano como el emperador. ¿Qué podemos aprender de esto? Fíjense que el cumplimiento de esa destrucción empezó a predominar el caos cuando se da la hambruna, la miseria. Es una de las destrucciones más terribles que registra la historia de esta humanidad tan cruel que se dio porque hubo hambruna. Los judíos tenían como esperanza que Dios les ayudara, pero habían olvidado que ya Dios los había dejado por su obstinación a la rebelión, por cada vez oponerse a los llamados de Dios. Es triste esto. Entonces llegó el momento de entrar a Jerusalén y los romanos mataron a todos los judíos que se oponían y le dieron fuego al templo. Tito había dado la orden que no le dieran fuego, pero en la lucha, en la batalla, alguien le dio fuego al templo y entonces agarró fuego y fue una destrucción total, lo que Jesús había predicho años atrás, que no iba a quedar piedra sobre piedra. Es interesante que Tito, cuando regresa a Roma, miren las palabras que dijo: no hay mérito en derrotar un pueblo abandonado por su Dios. Miren, cuando uno lee esto, debe de entender, no nos alejemos de Dios. No nos alejemos de Dios, porque solo estando cerca, en los caminos de Dios, tendremos la protección de Dios. Cuando las personas se alejan de Dios, caen a merced o caen en las manos del enemigo y el diablo destruye a las personas. Busquemos a Dios, porque solo en Él seremos protegidos de las acechanzas del enemigo. Ahora, ¿cuándo fue predicha la abominación? En Daniel. Porque Jesús dijo en Mateo: cuando veáis la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. Entonces tenemos que entender en qué consistió la abominación desoladora. Porque cuando se rodeó Jerusalén por los soldados romanos, era un símbolo de la abominación desoladora que se iba a dar en el tiempo del fin. Entonces Mateo 24:15 dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. Daniel la ha predicho en sus escritos. Entonces necesitamos entenderla, porque eso nos va a dar luz para el tiempo del fin. Eso le dio luz a los judíos en la destrucción de Jerusalén. Entonces entremos en materia. Daniel ha predicho la destrucción o la abominación desoladora en sus escritos. ¿Por qué? Daniel 9:27 dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. Entonces viene un desolador con muchas abominaciones. Está hablando el profeta Daniel. Pero también en Daniel 11, 31 y 32, miren lo que dice la escritura: y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario, está hablando del santuario, y la fortaleza, y quitará el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Cuando habla de esta abominación desoladora de la que está escrito en Mateo, Lucas habla de rodear Jerusalén. Entonces a veces se ha creído que cuando llega el ejército romano es la abominación desoladora, pero aquí está hablando del lugar santo. Cuando llegue la abominación desoladora al lugar santo. Entonces necesitamos comprender esto. Miren lo que dice Daniel 11, 31 y 32. Y se levantará de su parte tropas que profanarán el santuario. Está hablando de un santuario. Y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. Entonces está hablando
que esta abominación desoladora, Daniel está hablando, se iba a dar en el santuario. E iba a quitar el continuo, todo lo que tenía que ver con el santuario, todos los ritos. Entonces iban a profanar el santuario. Esta abominación desoladora iba a profanar el santuario, iba a quitar el continuo, iba a violar el pacto. Es interesante. Entonces, en la destrucción de Jerusalén, ya el santuario terrenal no tenía sentido. Entonces se está refiriendo al santuario celestial. Y que iba a profanar el santuario celestial aquí en la tierra. Y que iba a violar el pacto. Y que iba a quitar todo lo que tenía que ver con el santuario. Entonces, ¿dónde más se encuentra que se iba a profanar el santuario? Vámonos a Daniel, pero ahora el capítulo 8 y versículo 9 al 12. Y aquí me dice cómo iba a ser la abominación desoladora y quién la iba a hacer. Y uno de ellos salió, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo. Oiga, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él, o sea, por el cuerno pequeño, fue quitado el continuo. Oiga, el continuo sacrificio, esa palabra en el original no está, pero por él quitó el continuo, todo lo que tenía que ver con el santuario. Y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. ¿Quién lleva a cabo la abominación desoladora? Es el cuerno pequeño. Ataca el santuario celestial, quita todo lo que tiene que ver con el santuario celestial aquí en la tierra, eclipsa el santuario celestial con un sistema religioso que implementa aquí en la tierra este cuerno pequeño. Entonces, cuando Jesús habla, cuando veáis la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, se está refiriendo al tiempo del fin. Lucas, cuando dice, cuando veáis a Jerusalén rodeada, se está refiriendo a la destrucción de Jerusalén. Son dos eventos diferentes. Ahora, ¿quién llevó a cabo esta abominación desoladora? La llevó el cuerno pequeño. ¿Por qué? Ustedes acabamos de leer, se engrandeció hasta el ejército del cielo, o sea, hasta allá al cielo. Echó por tierra las estrellas del cielo. Ataca el cielo. Él, estando aquí en la tierra, ataca las cosas que se están dando en el cielo. Y eso es en el santuario. Al implementar un sistema religioso, al implementar un sistema de adoración que no es bíblico, está atacando el sistema de adoración que Dios ha dejado y que lo explica en el santuario celestial. Se engrandeció hasta el príncipe del cielo, eclipsando. ¿Por qué? Porque al implementar un sistema aquí de adoración, un sistema de perdón, donde yo ya no necesito ir donde Dios para pedir y tener perdón, entonces está atacando el ministerio que Jesús realiza en el santuario celestial. Por eso es que quita el continuo, quita todo ese sistema de adoración hacia el verdadero Dios, implementando un sistema de adoración que no es bíblico. Eso lo hace el cuerno pequeño, y es ahí donde echa por tierra el santuario. Ahora, ¿cuándo se llevó a cabo esta abominación desoladora? Daniel 7:25 dice, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y será entregado en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. ¿Cuándo? ¿Cuándo se dio esto? Se dio en tiempo, tiempos y medio tiempo. A eso se le llama la hegemonía del cuerno pequeño de los 1260 días, o la profecía de los 1260 años, donde se ejerció un dominio total por el cuerno pequeño, donde implementó el sistema. Ahora, necesitamos entender, ya vimos quién lo hace, ahora necesitamos entender cómo o cuáles son las abominaciones que la Biblia describe. Si entendemos las abominaciones que la Biblia describe, y ya sabemos que fue el cuerno pequeño, vamos a entender cómo es que se va a dar en el tiempo del fin. Entonces, en Ezequiel 8:6 nos dice, entonces me dijo, hijo de hombre, mira lo que estos hacen, mira las grandes, ¿qué cosa dice? Las grandes abominaciones que el pueblo de Israel perpetra aquí para alejarme de mi santuario, pero sigue
viendo y verás abominaciones mayores. Entonces le va a describir qué abominaciones se están dando en el santuario. Entonces veamos en Deuteronomio 17, 2 al 5, lo que dice: cuando se hallare en medio de ti, en alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da, hombre, oiga, o mujer que haya hecho mal ante los ojos de Jehová tu Dios, traspasando su pacto, oiga, está hablando, que hubiere ido y servido a dioses ajenos, ¿qué está hablando? De idolatría, y se hubiere inclinado a ellos de adoración a dioses falsos, ya sea al sol. ¿A dónde iban a adorar? Al sol, o a la luna, o a todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido, y te fuere dado aviso, y después que oyeres y hubieres indagado bien, la cosa pareciera de verdad cierta que tal abominación ha sido hecha en Israel, entonces sacarás a tus puertas al hombre o a la mujer que hubiere hecho esta mala cosa, sea hombre o mujer, y los apedrearás, y así morirán. ¿Cuál era una de las grandes abominaciones? Era adorar al sol, o a la luna, o a los ejércitos del cielo. Eso era una abominación. Entonces, es interesante, Dios lo consideraba y debía morir la persona. Ezequiel 8:10 dice: yo entré y miré y pude ver toda carne de reptiles y de bestias repugnantes, y vi que por toda la pared estaban pintados todos los ídolos del pueblo de Israel. Luego me dijo: sigue mirando y vas a ver cosas aún más repugnantes que estos hacen. Entonces me llevó a la entrada de la puerta del templo del Señor, la que está al norte, y allí vi a unas mujeres sentadas, las cuales lloraban por el dios Tamuz. Idolatría en el templo se está dando la idolatría. Pero miren el versículo 14. Me llevó luego al atrio interior del templo del Señor, y ahí junto a la entrada del templo del Señor, entre la entrada y el altar, vi como 25 varones que de espaldas al templo del Señor estaban de rodillas y con la mirada puesta hacia el oriente para adorar al sol. Están adorando al sol. Deuteronomio dice que eso era una abominación. Aquí en el templo están adorando al sol. Esa era una de las grandes abominaciones que se está dando en ese momento. ¿Qué es abominación desoladora? En el tiempo del fin. Cuando vieres la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, que lo acabamos de leer, era un falso sistema religioso que iba a implementarse en la tierra, no es basado en la palabra de Dios, y que iba a sustituir la verdadera adoración a Dios. Eso se iba a dar en el tiempo del fin. La abominación desoladora nuevamente se va a instalar en un sistema falso de idolatría que va a sustituir la verdadera adoración a Dios y que lo lleva a cabo el cuerno pequeño. ¿Quién gobernó por 1260 años? La profecía es clara. Un sistema religioso falso que fue dirigido por el sistema papal. Entonces es ahí donde aparece lo que es la ideología de la Gran Babilonia, de la que habla Apocalipsis, donde implementa un sistema religioso falso que no es bíblico y que tiene como fin adorar o tener una idolatría adorando al sol, al dios sol. Eso se iba a dar en el tiempo del fin. Eso se va a dar y muy pronto se va a volver a instalar el cumplimiento de la abominación desoladora. ¿Por qué? Apocalipsis 13, 16 y 17 me dicen: y hacía que a todos, oiga, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Entonces, nuevamente, cuando vieres la abominación desoladora, cuando este sistema se implementó o se instaló en la Edad Media a partir del año 538 y tuvo una hegemonía total y absoluta hasta el año 1798, que pierde esa hegemonía por la Revolución Francesa, entonces dice que eso se va a volver a repetir. ¿Por qué? Porque van a volver a someter a toda una humanidad, a toda la población,
en un sistema donde se va a hacer según ellos lo han estipulado y lo han llevado a cabo. Entonces, ¿qué podemos pensar? Esa abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel y de la que Jesús dijo en Mateo 24, cuando la viereis, entonces huyan. Y Lucas se refiere, cuando viereis el ejército romano, huyan. Pero Jesús en Mateo se está refiriendo a la abominación desoladora en el tiempo del fin, o que iba a comenzar en el año 538. Y Lucas se está refiriendo a la destrucción de Jerusalén, que compaginan dos eventos, la destrucción de Jerusalén y el tiempo del fin. Ahora, es ahí donde nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos dé sabiduría, discernimiento para poder actuar. ¿Qué evento acorrala al pueblo de Dios en el tiempo del fin? En la abominación desoladora, en la Edad Media se dio un sistema de control que nadie pueda comprar ni vender. Ahora, nosotros debemos de estar conscientes, solo podrán ser parte de este sistema los que tengan la marca de la bestia, los que dejen de adorar al verdadero Dios y se unan a un sistema religioso que no es bíblico y que se implementa o se instala la idolatría. Entonces, los que tengan la marca de la bestia van a adorar a la bestia y obviamente van a adorar al dragón porque así lo dice la Biblia. Cuando se imponga la marca de la bestia, entonces se repite la historia. ¿Qué podemos hacer ante esto? Miren, que Dios nos dé su espíritu para entender y ser fieles a Él. Se impondrá un sistema universal que va a acorralar y someter al pueblo de Dios y al mundo entero. Y esto será a través de leyes que se va a implementar. Ahora, ¿cómo lo podemos enfrentar? ¿Cómo vamos a ser fieles? Solo recibiendo el sello de Dios. Ahora, Apocalipsis 14, 6 al 9 dice, ¿cómo prepararme para no ser parte de la abominación desoladora? Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicar a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. ¿Cómo vamos a prepararnos? Oigan, con el mensaje de los tres ángeles, haciendo, viviendo y practicando el mensaje de los tres ángeles. Solo así podremos estar listos para enfrentar la abominación desoladora que muy pronto la tendremos en su esplendor, en su máxima expresión, y serán acorralados aquellos que adoren al verdadero Dios. Debemos adorar al verdadero Dios, debemos de adorar al Creador del universo, porque entonces solo así estaremos listos para enfrentar. Que Dios nos dé su espíritu para poder estar listos cuando esta abominación desoladora vuelva a instalarse en el tiempo del fin. Ya lo vimos. Lucas me está hablando del sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos, pero Mateo me está hablando de la abominación desoladora en el tiempo del fin. Que Dios les bendiga a todos y que tengan un buen día.